Bienvenidos sean todos ustedes al webinar gratuito titulado Consejos para una gestión estratégica del inventario de equipos médicos. Mi nombre es... Y me acompaña también el equipo de Think CMMS, que están en la ciudad de Guadalajara. Muy bien, este webinar lo vamos a grabar para su posterior consulta. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos para apoyarles. Muy bien. Bueno, estos son algunos de los objetivos que vamos a revisar en la sesión de hoy. Vamos a hablar acerca del inventario de equipo médico, pero también vamos a hablar acerca de por qué es importante su gestión y cuáles son algunos errores comunes que se pueden hacer este grupo de procesos. No nomás ahora sí que dejar una base de datos en Excel o en el sistema que ustedes utilicen. Es muchísimo más que eso. Vamos a hablar acerca de cómo, inclusive hasta cómo fijar los criterios de inclusión para saber si tendremos un activo dentro del inventario o si vale la pena sacarlo de nuestro programa. Vamos a explicar también cuál es la diferencia entre inventario y activo, ¿sí? Para poder hacer esa diferenciación y para todos poder estar en la misma sintonía en cuanto a lo revisado en esta sesión y también para sus procesos de gestión, por supuesto. ¿Okay? Vamos a revisar un poco también de los procesos relacionados al inventario. Vamos a proponer una lista mínima indispensable para los campos que son necesarios para la construcción de un inventario de equipo médico. Si ustedes han manejado algún inventario, se darán cuenta que pues, los campos son las columnas que aparecen en el Excel. Y bueno, esas columnas pueden ser muy extensas, puede haber muchísimas o puede también tener a lo mejor 5 o 10, las que sean mínimamente indispensables que faciliten este proceso de gestión. Vamos a también ofrecer algunos testimonios de errores comunes y algunos casos de éxitos en la gestión de inventarios. Y por último, vamos a proponer una lista de métricos esenciales derivados del inventario para hacer una gestión adecuada y estratégica del equipo médico. ¿Sí? Muy bien, me presento con ustedes. En un momento más voy a desactivar mi cámara. Yo soy Luis Fernández. Aquí hay un breve resumen de mi trayectoria. Y bueno, el día de hoy estoy aquí representando a nuestra empresa, nuestro emprendimiento, que es Think. Es un proyecto que inició ahora sí que en el 2015, en el cual pues, meramente es un emprendimiento en donde estamos trabajando un colega y yo en una compañía. Y se nos ocurrió fabricar ahora sí que un sistema para que nos facilitara la gestión de algunos clientes y algunas cuentas relacionadas a equipo médico. Cuando iniciamos esta travesía, bueno, que a final de cuentas lo terminamos haciendo una empresa por separado, un emprendimiento, y gracias a eso hemos tenido la oportunidad de ser acelerados tanto en México como en Chile. De hecho, yo me encuentro ahorita en la ciudad de Santiago porque gracias a todo el apoyo de nuestro equipo de trabajo fuimos seleccionados para ser acelerados en Startup Chile, que es uno de los programas de aceleración más importantes a nivel mundial. Y bueno, por último, simplemente mencionar que participo de manera activa en la Federación Internacional de Ingeniería Clínica, bueno, Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica, la IFMB, cual tiene una división de Ingeniería Clínica, la cual pues los invito a consultar. ¿Sí? Es de muchísima ayuda, inclusive pueden hacer muchísimas preguntas que ustedes pues tengan alguna duda en relación a gestión del equipo médico y ingeniería clínica. Y ahora sí que pues les dejo mi correo en caso de que sea necesario. Bueno, nosotros en Think hacemos plataformas para gestión del equipo médico y todo su ciclo de vida. Esto nos ayuda a tener un panorama general para poder saber qué equipos están disponibles y en qué estatus están, pero también para hacer una adecuada gestión del trabajo relacionado a mantenimiento, capacitaciones de equipo médico. Atendemos a empresas y también atendemos a instituciones de salud públicas y privadas. ¿Okay? Ahora, vamos a iniciar con una pequeña reflexión. ¿Okay? Y para poder hacer una gestión de inventarios, primero tenemos que saber cuál es la diferencia entre gestión y gestión de inventarios. ¿Sí? Definiendo específicamente el término gestión, quiere decir, es el término management, ¿okay? Que quiere decir, en pocas palabras, hacer que las cosas sucedan. ¿Okay? Y bueno, si gestión es hacer que las cosas sucedan, entonces, ¿qué quiere decir gestión del equipo médico? No es hacer que los equipos médicos sucedan, ¿verdad? Es simplemente garantizar que el equipo médico es seguro y rentable en la institución
de salud en la que trabajamos o en la empresa en la que trabajemos, ¿no? Gestión del equipo médico, cuando a ustedes les pregunten, oye, ¿qué es esto de gestión o qué es esto de ingeniería clínica? Ustedes podrán simplemente resumir, pues bueno, nosotros nos enfocamos en hacer que el equipo médico esté seguro, que sea rentable, que siempre esté disponible y demás, porque esa es la finalidad de la gestión del equipo médico, ¿ok? Pero muchísimas veces nos vemos, ahora sí que amenazados, digámoslo de esa manera, por no poder explicar bien qué significa la palabra gestión del equipo médico o inclusive hasta definir el propio término qué es un ingeniero biomédico. Y algunas de esas personas en nuestro día a día pudieran ser algunos de los stakeholders que vamos a mencionar a continuación. Stakeholders es una palabra en inglés para definir personas que son impactadas o afectadas de manera positiva o negativa por los resultados de un proyecto. Son todas estas personas a las que les afecta, en este caso, hablando del Departamento de Ingeniería Biomédica, ¿sí? Todas las actividades que tienen relación con el equipo médico. Entonces, podemos hablar de pacientes, por supuesto, podemos hablar de profesionales de la salud, que son médicos, enfermeras, etcétera. Podemos hablar de empleados en general que trabajan en una empresa o que trabajan en una institución de salud. Podemos hablar de personal de intendencia, porque por supuesto que están expuestos al riesgo que los equipos médicos puedan producir a raíz de un funcionamiento ya sea adecuado o no adecuado. Vamos a hablar también de proveedores, que por supuesto que son stakeholders importantes para nuestra operación diaria. Podemos hablar de la suite directiva de un hospital, que son los directivos o gerentes que están encargados de áreas como dirección médica, dirección de operaciones, etcétera, etcétera. Pero también hay otros stakeholders que la mayoría son externos, que también es muy importante que nosotros nos mantengamos alineados para poder garantizar que justamente lo que ellos están pidiendo pues sea el reflejo de nuestra operación diaria. Y estas personas o figuras son el gobierno, por supuesto que la regulación y la normatividad tienen mucho que ver con lo que hace un departamento de ingeniería biomédica, los miembros del departamento de ingeniería biomédica o del departamento de servicio, que por supuesto que son gente interesada en que las cosas se den de manera ordenada y bien. Y por último, los accionistas del propio hospital o de la empresa, ¿no? Y esto es porque los accionistas o los dueños, ¿sí? Son personas que desean una cierta rentabilidad, un cierto grado de prestigio, cierto grado de calidad, etcétera, etcétera, y por eso invierten en estas empresas que pueden ser tanto público como privadas, ¿ok? Y por empresas me refiero también a instituciones de salud, por supuesto, ¿no? Porque un hospital, en este caso el privado, pues debe de mantener una operación rentable. Pero hablando de un hospital público, bueno, este hospital maneja una escasez, o sea, tiene un presupuesto definido y tiene que funcionar durante todo un año con ese presupuesto. Entonces, por supuesto que también desde esa perspectiva puede ser considerado como una empresa. Entonces, es muy importante mantener a todas estas personas al margen de lo que hace un ingeniero biomédico, de lo que hace un ingeniero clínico, de lo que se trata estos procesos de gestión del equipo médico, pero sobre todo que ellos sepan cuál es la importancia de que el trabajo del departamento de servicio o del departamento de ingeniería biomédica sea el que refleje la mayor calidad en los servicios de salud. ¿Okay? Entonces, les voy a contar un ejemplo para poder reflejar lo importante que es el inventario de equipos médicos. Algunos de ustedes se acordarán que en el 2010 tuvimos una contingencia llamada influenza, ¿no? Donde se cancelaron clases, se suspendieron labores en muchísimos lugares y pues bueno, hubo una iniciativa de parte del gobierno en donde se solicitó el inventario de equipos médicos para poder hacer un plan de contingencia nacional. Es decir, el gobierno, el presidente y el ministro o el secretario de salud a nivel nacional querían saber con cuántos equipos médicos contamos para poder hacer frente en caso de que esto se saliera de control. Y bueno, esto particularmente correspondía a los inventarios de ventiladores mecánicos, ¿sí? Para poder saber si teníamos ahora sí que si estábamos preparados en caso de tener alguna contingencia con algún porcentaje de las personas en México, ¿sí? Ahora, esto fue un desastre total porque ustedes, bueno, las personas que nos acompañan de México y seguramente en algunos países latinoamericanos, no existe una nomenclatura oficial, ¿ok? Entonces, en la mayoría de los casos, en nuestro inventario nosotros podemos tener los términos unidad de electrocirugía, electrocauterio, electrobisturí, cuchillo eléctrico, etcétera. Y todos estos pertenecen al mismo tipo de activo, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la misma cosa, ¿ok? O al mismo equipo médico.
Y si nosotros buscamos o hacemos una pequeña tabla dinámica en Excel para determinar cuál es el número de unidades que tenemos en cualquiera de esos términos, y si tenemos ahora sí categorizado algún equipo bajo algún otro término, pues vamos a concluir en que tenemos menos equipos de los que nosotros pensamos, ¿no? Y este es caso real, en donde nosotros, cuando trabajamos en otra empresa, mi socio y yo, tuvimos la oportunidad de auditar una dependencia de gobierno y nos decía, ¿no? Oye, pues necesito que me digas con cuántos equipos médicos. Nosotros, ok. Entonces hicimos un inventario general y nos dábamos cuenta que tenían menos unidades de electrocirugía que el número de quirófanos. Entonces ahí es donde nosotros reportamos, oye, tienes 6 quirófanos y tienes 3 unidades de electrocirugía, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que tengas 6 cirugías al mismo tiempo o 5 o 4, ¿no? Y nos decían, no te preocupes, ahorita lanzamos una licitación y compramos más, ¿no? Bueno, seguimos haciendo nuestra investigación y resulta que en almacén tenían unos equipos empacados que efectivamente eran unidades de electrocirugía. Y nosotros les comentamos, oye, estaban estos equipos empacados, ¿qué pasó, no? Ahora sí que, ¿por qué no están en tu inventario? No, sí están, y nos fijamos en el inventario y estaban categorizados como otro, ¿no? Entonces, es importante saber qué nomenclatura utilizar. Si bien en México no existe una nomenclatura oficial, podemos simplemente hacer algunos de los consejos que vamos a compartir en esta sesión para poder estandarizar toda la terminología de nuestra institución de salud. Ahora, ese es un problema. El segundo problema es la herramienta que utilizamos o que utilizaban los hospitales y clínicas en México para poder gestionar su inventario. Y no les quiero ni contar, les llegaron archivos en Excel, en PowerPoint, en Access, en papel, etcétera, ¿no? Y ustedes imaginan cuánto tiempo se tardaron para poder estandarizar y determinar cuántos equipos médicos tenían. Meramente era imposible. Entonces, en ese sentido, es por eso muy importante que todos los esfuerzos de, de la gestión de los inventarios sean esfuerzos meramente centralizados para poder y estandarizados para poder garantizar que sabemos con cuántos equipos contamos, ahora sí que cuál es el origen de esos equipos, cuál es el estatus de esos equipos y algunos datos demográficos que vamos a revisar en esta sesión también. ¿Okay? Ahora, para aquellos que utilicen Microsoft Excel para poder estandarizar sus inventarios, nuestra recomendación es que es la peor herramienta para poder utilizar, para poder gestionar un inventario. Y no es porque nosotros seamos una empresa que promueve un CMS, se los digo porque nosotros creamos un CMS como empresa, porque nos dimos cuenta que el gestionar los inventarios con Excel permitía un montón de errores, entre ellos ortográficos, sin mencionar, por ejemplo, si son varias personas, por supuesto, las que tienen acceso a este inventario, podían hacer errores no solamente de ortografía, sino, por ejemplo, escribir Philips con una L y con dos Ls, que son dos marcas totalmente distintas, ¿sí? Tener marcas como Medtronic, Valley Lab, ¿sí? Y Covidien, que a final de cuentas Medtronic compró a todas las demás y teníamos por ahí algún censo erróneo de las marcas involucradas en nuestro inventario, mencionando algunos, por supuesto, ¿no? Tampoco pues, nos permitía saber muchos datos que para nosotros eran relevantes, como por ejemplo, cuáles eran los activos con mantenimiento vigente, cuáles son los activos cuyo mantenimiento fue dado por determinado proveedor, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea imposible, vamos a decirlo así, gestionar un inventario con Excel, pero es la herramienta más impráctica que nosotros hemos utilizado, ¿no? Y se los digo porque de repente también hay personas que gestionan sus inventarios con 30 campos y tienen 30 columnas y de repente se vuelve muy pesado analizar la información en una sola pantalla, ¿no? Entonces, en un momento más vamos a tener la oportunidad de participar para contar algunas experiencias de ustedes y poder también compartir algunos errores comunes que ustedes han tenido, no solamente con esta herramienta, sino con cualquiera que utilicen, ¿no? Pero primero, vamos a revisar por qué es importante la gestión de inventario. Ahora, el objetivo principal de hacer un management o de hacer una gestión del inventario es contar con los activos necesarios en la cantidad necesaria, en el lugar donde deben de estar, al momento que son requeridos y a un costo adecuado. ¿Ok? Entonces, si a ustedes en algún momento se han preguntado por qué es importante que mi inventario esté al día o por qué es importante que le dediquemos tiempo para que el inventario sea lo más verídico posible y lo más claro y eficiente posible, es por esta razón.
porque en el inventario se contabilizan todos los activos, ¿sí?, con los que cuenta el hospital, cuyo alcance está definido por el Departamento de Ingeniería Biomédica. Si ustedes, como ingenieros biomédicos o ingenieros de servicio, les preguntan, oye, ¿cuál es tu trabajo? Se resume en asegurar que los activos que estén incluidos en el inventario de equipos médicos estén disponibles y rentables. ¿Okay? Sean rentables y que sean seguros. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos una filosofía de que el trabajo del ingeniero biomédico en un hospital está determinado por la cantidad de equipos médicos que están incluidos en el inventario. Entonces, ustedes se imaginarán que si un equipo no está en el inventario de equipos médicos, pues no vamos a poder incluirlo en el programa de gestión, ¿sí? Porque el programa de gestión hace referencia a los activos que están dentro de este inventario. Entonces, por eso es muy importante no saber, bueno, más bien, no solamente tener una base de datos, sino saber cuál es la razón por la que la tenemos. Y esta es la razón, ¿no? Porque esta herramienta, que es la columna vertebral del Departamento de Ingeniería Biomédica, nos ayuda a saber con cuántos equipos contamos, si tenemos la cantidad adecuada, porque, por ejemplo, en México tenemos una nomenclatura, una norma oficial mexicana que es la NOM 016, y esta norma oficial mexicana dice, ahora sí que hace referencia a la parte de infraestructura en las instituciones de salud y prácticamente se refiere a cuántos equipos inmobiliarios deben de estar en un quirófano, por ejemplo, para poder ser considerado un quirófano, ¿sí? Entonces ahí dice, oye, por quirófano tienes que tener tantos equipos, por habitación tienes que tener tantos equipos, y simplemente con el fin de poder saber si cumplimos esta norma, pues podemos hacer un censo por servicio clínico y por área para determinar si estamos en cumplimiento. Entonces, a eso se refiere. ¿Ok? Ahora, tenemos en el Departamento de Ingeniería Biomédica varios tipos de inventarios, ¿sí? ¿Qué es la diferencia en estos tipos de inventario? El tipo de activo, ¿ok? Por eso se llama inventario de equipos médicos, inventario de equipos de medición, inventario de herramientas. Entonces, el tipo de equipo médico define cuál es el inventario al que pertenece. Por ejemplo, tenemos aquí este equipo que tiene un accesorio, que es esta pantalla pequeña, que ayuda a aumentar la funcionalidad de este equipo, ¿sí? Entonces, en este monitor es un activo. La definición de activo es meramente, desde el punto de vista financiero, un bien de capital que nos ayuda a prestar el servicio y a elevar las ganancias de una empresa, ¿ok? Es un activo porque con él nosotros prestamos un servicio, ¿ok? Nosotros como institución de salud prestamos un servicio y ese servicio es el que genera ingreso para la empresa. Entonces, desde el punto de vista financiero, esa es la definición de activo. Y esos son los equipos que a nosotros nos interesa gestionar como Departamento de Ingeniería Biomédica. Entonces, el inventario de equipos médicos debe de tener activos que están involucrados en la prestación de servicios clínicos, tales como servicio de urgencias, servicio de hospitalización, servicio de cirugía, servicio de central de esterilización, etc. ¿Okay? Y los accesorios, si bien son parte del activo, no se gestionan como tal por individual. ¿Por qué? Porque estos no tienen generalmente parámetros que ajustar y estos activos como tal simplemente nos sirven para aumentar las capacidades del activo en cuestión. ¿Ok? Estamos hablando de gestión de activos, no estamos hablando de gestión de accesorios, porque estos accesorios tienden a tener un tiempo de vida útil muchísimo menor a la del activo como tal. Y también el reemplazo de estos ítems, ¿sí?, que pueden ser accesorios, consumibles y refacciones, es muy diferente al de un activo. ¿Ok? Entonces, los activos del inventario de equipo médico, va una pregunta para ustedes, ¿ok? Deben de ser equipos médicos, ¿ok? Para este ejercicio me gustaría la participación de todos ustedes en el chat, de ser posible, para que puedan escribir simplemente la respuesta a las preguntas que les voy a hacer, que son 6, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la definición de equipo médico? ¿Ok? La definición son dispositivos que son utilizados para diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de una enfermedad o lesión, ya sean solos o junto con accesorios, material fungible, también conocidos como material consumible u otros equipos médicos. Esta definición la promueve directamente la Organización Mundial de la Salud. Y si la pregunta es, ¿qué es un equipo médico? Es esto. Simplemente se relaciona con el diagnóstico, con tratamiento o con rehabilitación. Por ende, desde la perspectiva de esta definición,
estamos de acuerdo que en el inventario de equipos médicos solamente deberíamos de tener equipos médicos que son definidos por esta definición. ¿Okay? Entonces, van mis preguntas. Les repito, pueden contestar vía chat. Por ahí está una ventanita de una nube y ahí mismo pueden hacer sus comentarios. ¿Okay? Vamos a responder las siguientes preguntas. Este activo como tal que tenemos aquí, ¿es equipo médico? Desde el punto de vista de la definición que tenemos en pantalla. Lo vuelvo a repetir. Este artículo o este activo que tenemos en cuestión, ¿es equipo médico según la definición? Ok, muy bien. Veo que tenemos una muy buena participación. Excelente. Algunos sí y algunos no. Ok. Siguiente pregunta. Ok. Siguiente pregunta. El equipo que vamos a ver a continuación, ¿es equipo médico o no es equipo médico? ¿Ok? ¿Es equipo médico o no es equipo médico? Ok, vemos también una excelente participación. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Este activo como tal, ¿es equipo médico o no es equipo médico? Excelente participación también. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Siguiente equipo. Este activo que vemos en pantalla, ¿es equipo médico o no es equipo médico? Estamos hablando del equipo que está en la esquina inferior izquierda. Este de aquí. ¿Es equipo médico o no es equipo médico? Recuerden que estamos viendo la definición de la Organización Mundial de la Salud de equipo médico. ¿Ok? Entonces, estamos solamente y simplemente comentando si es equipo médico o no es con relación a esta definición. ¿Ok? Siguiente. Estos activos como tal, ¿son equipo médico o no son equipo médico según esta definición que tenemos en pantalla? Estamos hablando de los activos en la esquina superior derecha. Muy bien. Y por último, en la esquina inferior derecha tenemos este equipo. ¿Es equipo médico o no es equipo médico? Muy bien. Ahora, les voy a dar mi humilde opinión, por supuesto, que está a debate, por supuesto, de todos, pero si me fijo en la definición que tenemos aquí abajo, ninguno de estos activos es equipo médico. ¿Ok? Me voy a ir uno por uno, empezando por la esquina superior derecha. Tomas murales no son equipo médico, son un artículo o un dispositivo que está conectado, que suministra como tal el insumo hacia ventiladores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es equipo médico porque no diagnostica, no trata ni rehabilita al paciente. Siguiente, la silla de ruedas tampoco es equipo médico, porque bien, esta como tal nos ayuda simplemente a trasladar a una persona que necesita esta asistencia. Muchas personas nos dicen, oye, si es equipo médico, porque algunas tienen dispositivos que si masajean al paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí es simplemente asegurar que la funcionalidad principal de esto nos pueda decir si el equipo médico, si el equipo en cuestión es equipo médico o no es equipo médico. ¿Ok? Siguiente, esquina superior izquierda. ¿Ok? Un esterilizador no es equipo médico tampoco. Si bien este esterilizador nos ayuda, por supuesto, a mantener esterilizado el material, no diagnostica, ni trata, ni rehabilita a un paciente o alguna lesión. ¿Okay? Siguiente, esquina inferior izquierda. Una cama hospitalaria no es equipo médico, por lo menos la que tenemos aquí no es. ¿Okay? Porque no tiene un colchón de terapia cinética, que es el que ayuda a rehabilitar al paciente. ¿Okay? Si bien podemos posicionar en diferentes ángulos la cama, esto no sirve para rehabilitar al paciente, simplemente para posicionarlo.
¿Ok? Siguiente, en la parte de medio abajo tenemos un compresero que simplemente nos ayuda a mantener unas compresas ya sea frías o calientes, ¿ok? Y sería importante también definir que esto no es equipo médico tampoco, ¿ok? Porque no ayuda para el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, ¿ok? Y siguiente, en la parte inferior derecha, tenemos a una lámpara quirúrgica. Esto tampoco es equipo médico porque no diagnostica, no trata ni rehabilita al paciente. Si bien este equipo sirve o funge para poder habilitar el campo visual durante una cirugía, no diagnostica, trata o rehabilita por sí solo. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, oye, pero la mayoría de estos activos están en mi inventario de equipo médico. Si no son equipos médicos, ¿por qué los ingenieros biomédicos tenemos que atender y rehabilitar estos equipos? Bueno, la pregunta recae en los criterios de inclusión que ustedes tengan en su inventario. La mayoría de los ingenieros biomédicos, por lo menos en México, atienden las camas hospitalarias, ¿ok? Y estas camas hospitalarias, ¿ok? Están dentro del inventario de equipo médico porque requieren estar dentro del programa de gestión, ¿ok? Pero estas camas cumplen una funcionalidad ya sea de trasladar o mantener a un paciente. Entonces, hay un criterio adicional a esta definición que indica que el ingeniero biomédico del departamento de biomédica debe de atender las camas hospitalarias y, en algunos casos, las camillas de traslado que sirven para trasladar al paciente. ¿Ok? Entonces, todo depende del criterio de inclusión de su inventario. En la mayoría de los casos, como les digo, tenemos estos criterios de inclusión que nos ayudan a definir el alcance. Y esto es muy importante y ojalá que lo tomen en consideración la próxima vez que vean su inventario. El alcance define el enfoque y permite la productividad. Ahora, ¿a qué me refiero con el alcance? ¿Ok? Si ustedes son contratados como ingenieros biomédicos o ingenieros de servicio y su función es ofrecer mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos médicos, necesitamos definir cuáles son los equipos médicos existentes, ¿no? Para empezar. Entonces, ese es el alcance. ¿Cuáles son los equipos médicos existentes? Son aquellos que están dentro del inventario de equipos médicos, ¿ok? Entonces, ese es el alcance como tal. Después, ese alcance permite que ustedes se enfoquen. ¿Por qué? Porque van a atender solamente los equipos que estén en el inventario y no van a atender cualquier otro equipo que no lo esté, al menos que haya una necesidad como tal. Y alguna necesidad pudiese ser que en el departamento tal vez de mantenimiento de infraestructura no exista suficiente personal. ¿Ok? Y esto permite la productividad. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo que medir. Si no tenemos establecido cuál es nuestro inventario de equipos médicos, no vamos a saber, uno, cuántos equipos médicos tenemos, dos, cuáles son los equipos que debemos de atender de manera interna y cuáles van a atender proveedores externos. Número tres, no vamos a saber cuál es la frecuencia de mantenimiento de cada uno de esos activos. Y número cuatro, no vamos a saber cuántas órdenes de servicio hay que ejecutar al año. Y cinco, no vamos a saber tampoco cuáles son las horas totales que debemos de considerar para poder hacer un plan de mantenimiento preventivo anual. ¿Ok? Entonces, eso desde el punto de vista crítico y muy directo, si no saben cuántos equipos médicos hay en el inventario de equipos médicos, no van a poder medir la productividad. Hablando del plan de mantenimiento anual, por supuesto, porque les faltan datos. Entonces, por eso les comentaba hace rato que es muy importante que el inventario de equipos médicos sea considerado como la columna vertebral de cualquier operación en cualquier institución de salud. ¿Okay? Ahora, siguiendo con los consejos, una gestión de inventarios no es meramente nomás tener tu inventario en Excel o en el sistema que tú desees y revisarlo cada vez que tengamos un mantenimiento preventivo. ¿Okay? Esto no es una gestión. La gestión como tal o el management debe de estar definido por procesos que nosotros vamos a utilizar para poder hacer que las cosas sucedan y hacer que las cosas estén seguras y rentables, hablando específicamente del equipo médico. Entonces, nosotros utilizamos 9 procesos que se involucran en la parte de gestión de inventarios, ¿ok? Y esto es producto de una metodología propia que nosotros hemos validado durante ya cerca de 5 años. Y esta metodología se llama Ingeniería Clínica 2.0, misma que esperamos publicar en un libro el próximo año.
¿ok? Entonces, estos van a ser algunos de los procesos que ustedes van a ver relacionados a la parte de inventarios, ¿ok? Número 1, definición de los criterios de inclusión de los activos en el inventario. Número 1, tenemos que saber qué características van a tener los activos que formen parte de nuestro inventario. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a definir cuántos equipos médicos tenemos o cuántos activos tenemos. Número 2, hay que definir la herramienta para la gestión del inventario. ¿Ok? Ya sé cuál es la información, o sea, más bien, cuáles son los tipos de activos que nosotros vamos a utilizar en una gestión de inventarios. ¿Ok? Ese es el primer paso. Después, ¿qué herramienta voy a utilizar? Voy a utilizar Excel, voy a utilizar Access, voy a utilizar una base de datos interna, voy a utilizar un CMS, etcétera, etcétera. Siguiente, tenemos que definir quién va a ser el gestor de inventarios. ¿Okay? Por mero control, es muy importante que solamente una persona, por favor, atienda estos procesos de gestión, ¿ok? Para que solamente sea una persona quien le esté moviendo al equipo médico, ¿ok? Desde una perspectiva de inventario. Entonces, es bien importante establecer quién es la persona encargada de editar los perfiles, dar de alta equipos, dar de baja equipos y mantener toda la información al día y lo más verídica y real posible. ¿Okay? Siguiente, vamos a definir la estrategia para los conteos cíclicos. ¿Qué es un conteo cíclico? Es una toma de muestra de un número determinado de equipos, ¿ok? Y esos equipos, esos equipos van a ser auditados para poder determinar desde una perspectiva estadística si la información que tenemos en el inventario es verídica. Entonces, tenemos que estar trabajando sobre el inventario. Tenemos que verificar y asegurar que esta información esté 100% disponible, ¿ok? Y también en este conteo cíclico nos vamos a dar cuenta también si los equipos que tenemos, ahora sí que si los equipos que tenemos en el inventario son realmente los que están en campo, que eso también puede ser uno de los errores comunes, que difiera la cantidad y los tipos de equipo que están en campo en nuestra base de datos. ¿Okay? Siguiente proceso, tenemos la definición de la estrategia para alta de nuevos activos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser el proceso a seguir cuando tengamos un nuevo activo y que tengamos que incluir este activo en la base de datos? ¿Qué información se va a tomar? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué plataforma se va a hacer? ¿En qué formato lo tienen que hacer? Hay que etiquetarlo después de darlo de alta. ¿Ok? Siguiente, definición de la estrategia para baja de activos. Y esto es muy, muy importante y delicado a la misma vez, porque tenemos que asegurar no nomás que el equipo haya cumplido su ciclo de vida, sino que también sea seguro para su operación, que sea financieramente viable para la operación, o sea, que no nos cueste más mantenerlo que comprar otro, etcétera, etcétera. Y también poder determinar si hay algún riesgo asociado en este activo. ¿Okay? Siguiente, hay que definir los métricos e indicadores de desempeño y riesgo que vamos a medir para la gestión de inventarios. Y esto es uno de los puntos más importantes de todos. ¿Por qué? Porque si no medimos, no podemos mejorarlo. Lo dijo por ahí Kelvin en algún momento, después dicho de parte de uno de los filósofos más importantes en la parte de gestión y administración, que es Peter Drucker. Se dice que si no se puede medir algo, no se puede entender, no se puede mejorar y tampoco se va más bien siempre se va a degradar. Entonces, tenemos que medir la eficiencia de nuestros equipos médicos y la eficacia también, y sobre todo el performance de los mismos. Podemos hacer muchas mediciones desde esta herramienta del inventario. ¿Ok? Siguiente, hay que definir los reportes derivados del inventario, en el cual se incluye la frecuencia, se incluye la metodología, cómo se va a desplegar los datos, a quién se va a enviar, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos también que definir la estrategia para revisión y ajuste de los procesos, ahora sí que vinculados al inventario de equipo médico. No todos los procesos a la primera nos van a dar el mejor resultado. Y también no importa si nosotros tomamos una metodología ya, ahora sí que una receta de cocina ya definida, no es suficiente simplemente hacer referencia a los procesos que funcionaron para alguien más, sino que tenemos que tropicalizar esa metodología a las realidades de nuestro hospital o de la institución de salud en la que estemos, ya sea hospital o clínica, para poder garantizar que esto funcione. Entonces, cuando hablamos de gestión de inventarios, hablamos de mínimo esta información.
¿ok? Algunas personas pues simplemente se limitan por cuestiones de falta de tiempo, falta de personal, a solamente utilizar la herramienta para gestionar los inventarios en temas de mantenimiento, ¿no? Para poder saber cuántos tengo y cuándo les toca fecha. No está mal, pero podemos hacer muchísimo más con esta información si sabemos qué procesos debemos de considerar, ¿ok? Muy bien, seguimos entonces con los criterios de inclusión. Vamos a revisar el primer proceso, ¿ok? Que es los criterios de inclusión para poder definir qué son y cómo los pueden establecer a partir del día de hoy, ¿ok? Estos criterios de inclusión son características o indicadores del activo que se toman en cuenta para decidir si forma parte o no del segmento inventario deseado. ¿Ok? Entonces, en este sentido, uno de nuestros mentores, que es el doctor Vincent Wan y también el doctor Levinson, comentan lo siguiente en cuanto a la gestión de activos, ¿no? Dice, es esencial tener la criticidad y la tasa de uso prioridad a la hora de decidir qué equipos se deben de incluir en el inventario, ¿ok? No es nomás la definición de la OMS, sino bien saber exclusivamente qué características tienen en cuanto a la criticidad y tasa de uso prioridad. Y eso nosotros lo podemos ver en un algoritmo que se llama algoritmo ajustado Wan-Levinson. Es un algoritmo de gestión, un índice de gestión que tiene una fórmula ya definida. Esto lo pueden encontrar en una de las guías, de hecho en 2 guías de la OMS, que están completamente gratuitas y disponibles en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros se las podemos hacer llegar con todo gusto vía correo electrónico si así lo desean. Y ahí mismo se explica que para poder calcular este índice, como tal, que es el que define si se incluye un activo o no en el inventario de equipos médicos, deben de tener ustedes ciertas ponderaciones para cada uno de los criterios que se muestran a continuación, que es el índice de prioridad, el mantenimiento requerido, la tasa de uso y el riesgo, ¿no? Que para cada uno de ellos tiene ya una tablita prefija. Aquí vemos, por ejemplo, los requerimientos de mantenimiento. Si es extensivo, por ejemplo, recibe una puntuación de 5, si es superior al promedio, recibe una puntuación de 4, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que si tienen la oportunidad de revisar todo esto, lo puedan hacer para poder asegurar que están calculando esto. Simplemente, inclusive ya pueden dejar alguna pequeña aplicación funcionando para que se los calcule de manera automática. ¿Ok? Tenemos otros criterios de inclusión y este criterio de inclusión puede ser en mi inventario de equipo médico solamente se van a incluir, no sé, alguno de los siguientes o bien alguno de los siguientes o bien todos los siguientes tipos de activos, ¿no? Que es diagnóstico, ¿ok? Tratamiento, rehabilitación o traslado. Entonces aquí vamos a incluir todos los equipos médicos que sean, o sea, todos los activos que sean considerados como equipos de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación o traslado. Hay otro que ustedes pueden tener que es el nivel de riesgo, ¿no? Y ese nivel de riesgo también hay una tabla referencial en la OMS, ¿no? Donde tenemos posible muerte del paciente, en donde es alto, intermedio, que puede ser posible lesión del paciente, el usuario, o terapia inapropiada o falso diagnóstico. Podemos tener bajo, que es daños en el equipo o no se detectan riesgos significativos, etc. Podemos tener otro que es la pertenencia, que es si el equipo pertenece al hospital o a la clínica, si pertenece a algún proveedor en renta, en comodato, en préstamo, en demo, si pertenece a alguna enfermera o médico o es de otro hospital o clínica, o inclusive si pertenece a un paciente. Ahora, no sé si ustedes tengan este caso particular, pero en México pasa todo el tiempo. Obviamente no todo el personal médico es contratado por el hospital cliente. Hay algunos médicos que simplemente rentan o arriendan a una sala quirúrgica y en veces traen sus equipos, ¿no? Y entran, decimos en México, como Juan por su casa, ¿no? Con el equipo y nadie le revisa si tiene mantenimiento o no, nadie les pide el expediente del activo, inclusive pudiéramos estar utilizando un equipo desactualizado o que tenga algún recall y el departamento de ingeniería biomédica ni se da cuenta, ¿no? Y esto hablo también con los proveedores, ¿no? O sea, que de repente pues entran proveedores con equipo, no sé, para poner en demo y resulta que el equipo en demo pues no cuenta con mantenimiento preventivo vigente, ¿no? Entonces, hay una regla de oro, le decimos nosotros, en cuanto a la pertenencia del activo, que es independientemente de a quién pertenezca este activo siempre va a representar un riesgo tanto para el paciente como para el cuidador.
caso particular, ¿no? Hay una persona que está bajo cirugía y debido a un mal funcionamiento de una unidad de electrocirugía, este equipo, ahora sí que no estaba bien aterrizado, quemó al paciente con el electrodo de retorno, ¿ok? Y las quemaduras fueron de tercer grado, ¿no? Y resulta que ese equipo estaba a demostración para que el médico más taquillero, más famoso, que más trae pacientes, lo utilizara y diera su visto bueno y bla, bla. Y pues resulta que el equipo no tenía mantenimiento vigente, y aparte que estaba utilizando placas que no eran de buena calidad. Y estas placas, pues casualmente también fueron suministradas por el proveedor, ¿no? Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? Pues el proveedor, a lo mejor después de que el paciente demande al hospital o demande al médico, el médico le eche la bolita al hospital y el hospital le eche la bolita al proveedor, ¿sí? Aquí el culpable es el hospital porque el incidente adverso aconteció dentro de sus instalaciones y fue el hospital quien permitió que un equipo médico que no era seguro se utilizase en una cirugía, ¿ok? Entonces, es bien importante que todos los equipos médicos, ¿sí?, que estén en uso en el hospital cuenten con por lo menos una revisión cuantitativa por parte del Departamento de Equipos Médicos, ¿no? Porque si no lo hacemos, realmente no tenemos garantía de que el equipo médico es seguro y estamos poniendo en riesgo tanto la vida del paciente como la vida del cuidador, ¿ok? Seguimos entonces. Hay otros criterios de inclusión como lo son la prioridad para el negocio, ¿no? Y esta prioridad para el negocio dice así. Pues a lo mejor va a ser clasificación número 3, ¿ok? Y el número 3 es, en caso de falla, las pérdidas monetarias serían catastróficas, ¿no? Es decir, si este equipo se para o no funciona, las pérdidas monetarias van a ser catastróficas, ¿no? Llámese, por ejemplo, un tomógrafo, ¿no? Un tomógrafo sirve para poder diagnosticar a pacientes politraumatizados y un hospital o clínica que no cuente con un tomógrafo simplemente no puede recibir pacientes politraumatizados, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a abrir al paciente para saber qué tiene, ¿no? Tenemos que hacerle por lo menos una tomografía, en el caso más desactualizado tecnológicamente hablando, pues una tomografía, o depende del caso médico, por supuesto, pero si el tomógrafo no está funcionando, hay que revincular ese paciente a otra clínica. Ya nos pasó con una cadena de hospitales aquí en México, en donde a raíz de no tener el tomógrafo funcionando durante, creo que fueron 2 semanas, tuvieron que trasladar a varios pacientes, sí, a otras clínicas, incluyendo clínicas de su competencia. Entonces, esto representa no nomás un tema de imagen para el hospital, representa también un tema operativo que a su vez representa un tema comercial. Puede ser número 2, que en caso de falla las pérdidas monetarias serían considerables, pero hay equipos sustitutos, ¿no? O sea, tenemos un equipo de backup que podemos utilizar, ¿no? Y en caso número 1, pues las pérdidas monetarias van a ser bajas, ¿no? Entonces aquí es importante también definir si este criterio de inclusión nos sirve para poder, pues tener un ojo más enfocado hacia los equipos de alta inversión, ¿no? Le decimos nosotros. También hay otra que decimos que mata a todas las demás, ¿sí? Que es la solicitud de un stakeholder, ¿no? Nosotros podemos tener todos los criterios de inclusión que queramos, pero si el director general nos pide que atendamos, que en nuestro alcance se encuentre el inventario, o más bien las tomas murales, o los esterilizadores, o las máquinas de anestesia, lo que sea, las tenemos que atender. Entonces, por eso es muy importante que el director de operaciones sea quien apruebe los criterios de inclusión de los inventarios que maneje el Departamento de Ingeniería Biomédica. Y lo digo, la dirección de operaciones, porque normalmente la dirección de operaciones es a quien le rinde cuentas el Departamento de Ingeniería Biomédica, pero en este caso puede ser la dirección médica, la dirección general, etc. ¿Okay? Y esto es importante porque al ser engranes de la misma máquina todos los departamentos, recuerden que si definimos el alcance, entonces podremos tener un enfoque y habilitar la productividad en sí. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes establezcan estos criterios de inclusión lo antes posible para garantizar que los equipos médicos o los activos que ustedes tengan, ¿ok?, sean los adecuados. ¿Por qué? Porque estos activos les van a ayudar a que su departamento de equipos médicos esté meramente enfocado y que ustedes mismos también tengan la seguridad de que todos los equipos médicos están bajo un programa de gestión. En México
tenemos estándares para la certificación hospitalaria, entre ellos las del consorcio, las del Consejo de Salubridad General, ¿ok? Y el Consejo de Salubridad General en el FMS 6 define que todos los equipos médicos deben de estar en un programa de gestión. Entonces, si cumplimos esto al permitir que un equipo o un activo no esté en nuestro programa de gestión, que incluye el programa de mantenimiento, de capacitación y demás, renovación tecnológica, etcétera, pues no estamos cumpliendo esta parte para poder ganarnos esta distinción, ¿no? Nuestro programa de calidad. Y va tan sencillo como hacer un Word en donde se pongan los criterios de inclusión, ¿no? Este es un ejemplo. Para ser incluido en el inventario de equipo médico, los activos deberán de cumplir los siguientes criterios. 1, ser utilizados para fines de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, esterilización o traslado de algún equipo paciente. 2, pertenecen a la institución cliente. Y 3, la dirección de operaciones o equivalente solicitado a la inclusión del activo. ¿Okay? Serán excluidos del inventario aquellos equipos que no cumplan con el criterio 1, que formen parte de algún sistema de las ingenierías de la institución cliente. Las ingenierías, llámese sistemas de electricidad, de agua, de gas, etcétera, etcétera. Como tomas murales, etcétera. ¿Ok? Entonces, es tan sencillo como esto, ¿no? Y este pequeño párrafo lo pueden ustedes consultar con la dirección de operaciones, la dirección médica, la dirección general. Se firma este documento y simplemente se comunica a las áreas pertinentes para que se pueda entonces distribuir de manera eficiente esta labor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros solamente tenemos Excel para poder gestionar nuestro inventario? ¿Sí? Que esto puede ser no solamente una falta de presupuesto en la institución cliente, también puede ser por temas de facilidad o practicidad o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero teniendo el ejemplo de un Excel, que es lo más común, que me imagino también que acontece por acá en nuestra sesión, en nuestro público, ¿ok? Tenemos dos elementos muy importantes. El primero son las columnas y el segundo son las filas. Las columnas equivalen a los campos que vamos a utilizar, que aquí es donde ponemos número de inventario, marca, modelo, número de serie, ¿ok? Y aquí ponemos la información de todos los activos, es decir, el renglón 1 pertenece al activo con el ID tal, ¿no? El número 2 es información del activo número 2 y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, es bien importante que estos campos, ¿ok? Más bien el siguiente consejo, que nosotros también lo tomamos como regla de oro en la gestión de inventarios, es que ustedes pueden capturar toda la información que ustedes desean, ¿no? Pero inclusive nosotros nos dimos cuenta que hasta el número de serie muchísimas veces es irrelevante capturarlo, porque hay algunos equipos que ni siquiera tienen un número de serie, tienen un número de partes, ¿no? Entonces, si creemos nosotros que el número de serie nos va a ayudar al momento de referirnos de un mantenimiento con el proveedor, realmente estamos equivocados, porque a lo mejor y lo que nosotros tomamos fuese el número de parte, ¿no? Que integra ese equipo. Y aparte es muy improbable que necesitemos hablar con el proveedor, o más bien lo hacemos muy pocas veces al año como para poder justificar que esto nos ahorra una cantidad de circunstancias, o sea, una cantidad considerable de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, si capturamos un campo en el inventario, es porque nos sirve para cualquiera de las dos cosas o para las dos. Uno, nos sirve para identificar el activo, ¿ok? Es una máquina de anestesia, marca fulana, modelo tal, que está ubicada en tal, que pertenece a tal, etc. O bien nos sirve para calcular algún métrico, ¿ok? Es de suma importancia que no capturemos toda la información posible del activo, porque no nos va a servir para absolutamente nada. Y simplemente nos va a servir, bueno, de hecho sí nos sirve para una cosa, que es para estresarnos, ¿no? Porque de repente va a haber un montón de información y de activos que no vamos a saber para qué son, o que raramente los vamos a utilizar. Entonces, limítense ustedes a capturar datos que simplemente les hablen acerca de la información para identificar el activo o para calcular algún métrico. Como decimos en varias partes, menos es más, ¿ok? Ahora, por supuesto que tenemos que hablar también del tema de la estandarización. Se llama unidad de electrocirugía, electrocauterio o electrobisturí, que hacemos aquí énfasis en utilizar campos tipo lista, ¿ok? Hay dos nomenclaturas muy importantes y destacadas a nivel mundial, que es la Global Medical Device Nomenclature y la Universal Medical Device Nomenclature, ¿no? Una proporcionada por la ECRI y la otra proporcionada por la Agencia de Nomenclaturas Universales, bueno, no recuerdo dónde está ubicada, ¿no? Pero hay una agencia específica que lo ve.
Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos y si tienen alguna, pues bueno, es genial, pero nosotros les vamos a contar que no hemos encontrado una nomenclatura que se ajuste 100% a las necesidades de los clínicas y los hospitales, por lo menos en México, y por eso tuvimos que crear una propia. Y esa nomenclatura propia nosotros estamos, ahora sí que tenemos una persona que se encarga de asegurar que esta nomenclatura se mantenga estándar en nuestra plataforma, porque de repente salen, oye, ¿qué pasa si tenemos un ventilador? Podemos tener un ventilador mecánico, podemos tener un ventilador mecánico pediátrico, un ventilador mecánico de adulto, otro ventilador mecánico de alta frecuencia, y todos son tal vez diferentes tipos de equipos, sí, porque tienen características diferentes, sí. Pero ¿para qué nos sirve saber cuántos tenemos de cada cosa? ¿Ok? Es muy importante que ustedes se contesten esta pregunta. Una posible respuesta es, oye, porque yo tengo un área de cuidados intensivos para neonatología, ¿no? Por decir algo. Y necesito saber si mis terapias intensivas realmente cuentan con la infraestructura y con la capacidad que mi demanda pudiese tener. Entonces, este uso de la nomenclatura realmente depende de lo que ustedes tengan en mente y lo que quieran hacer con esta nomenclatura, ¿no? Pero en México, por ejemplo, me han dicho, oye, tenemos el cuadro básico que nos ayude, bla, bla, y yo les digo, sí, pero tenemos errores fuertísimos como los que tenemos acá, ¿no? Y esto es publicado como tal directamente en organizaciones oficiales, ¿sí? Dermatomo Stryker, ¿no? O sea, mi pregunta es, oye, ¿Stryker tuvo un dermatomo lo suficientemente único y específico como para ponerle su marca? La respuesta en la mayoría de los casos, y acepto, por supuesto, debate de esto, es no. ¿Sí? Stryker no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Y lo único que hace es confundir al usuario, porque de hecho, si ustedes leen en el cuadro básico, la definición de dermatoma y dermatoma striker es muy similar, si no es que es igual, ¿ok? Entonces, es importante, ¿no? Pregunta por acá Gerardo, oye, ¿Cenetec tiene nomenclatura de equipo médico? La respuesta es no, ¿sí? Ellos no proveen una nomenclatura oficial, ellos lo que proveen son unas guías que están basadas en la nomenclatura que utiliza el cuadro básico, pero ellos no proveen de una nomenclatura. ¿Okay? Seguimos. Ahora, ¿cuáles son algunos campos que podemos utilizar en esta gestión? ¿Ok? Tenemos el número de identificación, la clasificación del activo, que puede ser, a lo mejor y nosotros usamos la siguiente clasificación, ¿no? Equipo de imagenología, de laboratorio, etcétera. El tipo de activo, la descripción, la marca, el modelo, el número de serie, el año en el que se fabricó, etcétera, etcétera. Es decir, podemos tener un montón, ¿ok? Los campos resaltados en amarillo son campos que ustedes pueden hacer tipo lista, ¿ok? Que ustedes pueden crear una lista en Excel para que no tengan que estar tecleando y que así puedan disminuir el error. Esta presentación yo se las voy a mandar con todo gusto a su correo, ¿sí? Para que ustedes puedan tener estos campos. Y bueno, la intención es que no pongan todos, ¿sí? Que seleccionen los que ustedes piensen que mayor les van a ayudar a ya sea identificar o a calcular algún métrico para la toma de decisiones, ¿no? Inclusive, ustedes pueden decidir identificar el activo como tal y pueden hacerlo de manera secuencial, o sea, pueden tener, este es el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4, etcétera, o pueden tener una numeración codificada. Por ejemplo, este equipo pertenece al Hospital San José de Hermosillo, por eso utilizo este acrónimo, ¿ok? Pertenece a la institución cliente, ¿ok? Porque tiene 01, el 02 es que pertenece a alguien más, y es el consecutivo, según su tipo, 0001, ¿ok? Ustedes pueden tener esto vinculado a un código de barras para que esto permita la facilidad de acceso a la información del inventario, o hay nuevas tecnologías como RFID, NFC, etcétera, que les pueden ayudar también a llegar más fácil al activo, ¿no? Y bueno, este es un testimonio real de un director general. Durante las últimas semanas he estado platicando mucho con directores hospitalarios para conocer cuáles son los métricos que a ellos les interesa evaluar para poder tomar decisiones en instituciones de salud. Y este es un testimonio que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Yo le pregunté directamente, dime qué necesitas saber del inventario o qué te interesa saber acerca de la información de tus activos, ¿no? O sea, necesito saber si el director general tiene interés en recibir o tener acceso al inventario de equipos médicos. Y me dice, mira Luis, para mí es muy sencillo. Necesito saber cuántos equipos tengo, ¿ok? Porque el saber cuántos equipos tengo me sirve tanto para temas regulatorios, ¿sí? Para saber si estoy en cumplimiento de la norma, como para poder determinar mi capacidad, ¿ok?
Dos, necesito saber si estos equipos se encuentran disponibles y los que no se encuentren disponibles, ¿cuáles son? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no es lo mismo, o sea, muchas veces un equipo puede estar parado porque no tenemos dinero para comprar una refacción, pero si ese equipo que está parado porque no tenemos dinero nos cuesta muchísimo más no habilitarlo que pagar la refacción, yo necesito tomar una decisión para poder habilitarlo. ¿Ok? Si me hace falta alguno, ¿sí? Es decir, ok, en cuanto a la capacidad que tenemos ahora, ¿estoy bien equipado? ¿Me hace falta algún equipo? ¿Sí? Siguiente, ¿cuánto dinero tengo invertido en ellos? Y esto puede ser en valor pasado o en valor presente, ¿ok? Y este dato es muy importante porque al momento de evaluar cuál es el valor del el inventario o inclusive ponerle un número al hospital para venderlo, por ejemplo, necesitan saber cuánto dinero tienen invertido en equipo médico. ¿Ok? Esto también puede ser una cifra lo suficientemente alta como para poder sorprender a algún paciente, ¿no? En una campaña de marketing, ¿no? Tenemos invertido más de 200 millones de pesos en equipo médico, ¿no? Y eso suena así como que el hospital está, wow, está muy equipado, ¿no? Entonces, por ende, tal vez mi sentido racional piense que es un hospital seguro, ¿no? Entonces, muchísimas veces también sirve para eso. Y ahora, uno de los puntos más importantes que es información que nosotros no suministramos comúnmente es cuál es el presupuesto para renovar estos equipos el próximo año. ¿Ok? ¿Cuánto dinero necesito producir para poder renovar esos equipos que ya van de salida? ¿Sí? Inclusive, ¿cuál es el valor presente para poder venderlo? ¿Cuál es el valor actual después de la depreciación de 5 años? ¿Cuál es el tiempo de vida útil promedio y cuántos años lleva ahorita? Y si lo comparo con los gastos postventa, llámese mantenimientos correctivos, llámese pólizas de mantenimiento, etc. Esta información ustedes la pueden obtener del inventario en cuestión de segundos. Es solamente configurar la herramienta que ustedes van a utilizar, hablando de qué información capturan y demás, y sobre todo saber qué información necesita un stakeholder para poder garantizar que tenemos todo lo necesario para poderle suministrar la información que esta persona requiere para tomar decisiones. ¿Ok? Ahora, les voy a compartir rápidamente una lista de métricos que ustedes pueden evaluar en los inventarios de equipo médico. Podemos tener varios tipos, podemos tener métricos demográficos, por ejemplo, podemos tener número de activos por clase, por tipo y por clase. Por ejemplo, ¿cuántos equipos de imagenología tenemos que sean mastógrafos? ¿Okay? La marca, el modelo, la marca y el modelo, la clase, o sea, por marca y clase y tipo. Es decir, tener un censo de estos equipos nos sirve también para saber qué poder de decisión tenemos sobre una posible compra en volumen de equipo médico para un corporativo, ¿no? ¿Cuál es el proveedor al que le podemos sacar un mayor descuento? Porque ya compramos equipo médico con ellos, ¿no? O si lo ponen en un análisis de contingencia, que se vuelve un KRI o un Key Risk Indicator, un indicador de riesgo, nosotros podemos saber qué dependencia tenemos de una marca, ¿no? Lo cual no muchas veces es bueno. Y esto nos sirve para determinar cumplimiento regulatorio y, por supuesto, capacidad instalada, ¿no? Tenemos también otros métricos demográficos como el número de activos en servicio por más de 10 años, el número de activos con registro sanitario vigente, el número de activos por ubicación y su ubicación, es decir, cuántos equipos médicos tenemos en hospitalización y podemos tener cuántos equipos médicos tenemos en quirófanos, ¿ok? El número de activos disponibles, el número de activos vendidos por proveedor y el número de activos atendidos por proveedor también. Tenemos también otros métricos demográficos en donde podemos tener el número de activos que pertenezcan a la institución cliente y eso en comparación del porcentaje de cuántos equipos pertenecen a un externo, desde cuándo estamos rentando tal equipo y eso en comparación a comprar uno que nos representa, ¿okay? El número de activos con garantía vigente, el número de activos cuyo costo de compra sea mayor a cierta cantidad. Por ejemplo, para nosotros van a ser equipos de alta inversión, todo aquello que cueste arriba de $1 millón. ¿Okay? El número de activos de mantenimiento preventivo vigente y vencido, el número de activos foráneos en operación por más de 2 meses, por ejemplo, cuáles son los equipos que pertenecen a otra persona y que han estado en operación en el hospital por más de 2 meses, ¿no? Tenemos métricos financieros que son la inversión total en equipamiento, la inversión en adquisición de activos por clase y tipo, la inversión en adquisición de activos por marca, la inversión en adquisición de activos por proveedor, ¿sí?
el costo proporcional por año durante la vida útil del activo y también el costo en sobreinventario, que es cuánto dinero tengo parado, porque son equipos que deben de estar en caso de que falle otro. Y esto, si nosotros lo comparamos para saber cuántas veces ha fallado esto y también compararlo en relación a cuánto nos costó o cuál es el costo de oportunidad, eso también se vuelve un métrico sumamente interesante, ¿no? Ahora, el conteo cíclico, ya para terminar, es lo que les decía, es un proceso calendarizado de auditoría del inventario. Y a nosotros nos funcionaba bastante sencillo porque lo que hacíamos era hacer el inventario o el reinventario todos los años. Y los conteos cíclicos los tomábamos, ahora sí que no tan importantes porque hacíamos el inventario de equipos médicos durante el año, ¿sí? Y la manera en la que lo hacíamos era muy fácil. Tomábamos una calcomanía, una pegatina de color verde, y eso representaba a los equipos que estén actualizados en el semestre número 1. Y después teníamos una pegatina o una calcomanía color azul o color rojo, o el color que ustedes quieran, que representa a aquellos que se actualizaron en inventario en el semestre 2. Quiere decir que si nosotros estamos en diciembre y veo equipos con el indicador verde, quiere decir que esos no han sido actualizados en el inventario. Entonces, lo único que hacíamos era cambiar el indicador, la pegatina y listo, ¿sí? Y ya con esto nosotros podríamos garantizar que el equipo que no tuviese un indicador de estos no estaba en el inventario y por ende debía ser reportado al Departamento de Ingeniería Biomédica. ¿Okay? Ahora, finalizando la sesión, en una breve reflexión, hay que hacernos la pregunta, ¿qué pasaría si el día de mañana ahora sí que llegásemos a tener otra contingencia como lo fue la influenza para nosotros? ¿Qué pasaría si el día de mañana tenemos un riesgo nosotros de ciberseguridad y de repente nos borra la información de nuestro inventario? O bien hay un desastre natural, o bien el inventario, simplemente, ¿qué necesitamos hacer para que siempre en nuestra institución de salud los equipos médicos se vean tal cual como lo muestra esta imagen, ¿no? Limpio, bien ordenado, etc. Realmente depende de nosotros. Y lo preparados o no preparados que podamos estar también depende de un plan de contingencia que ustedes deban tener. Los de abajo, o sea, los tres ahora sí que de abajo, los que veíamos anteriormente, un segundito, el de la izquierda, que es el riesgo de ciberseguridad, el de abajo, que es el desastre de la contingencia, y el de la esquina superior, la esquina inferior derecha, que es la influenza, simplemente nosotros podemos hacer un respaldo mensual de nuestro inventario en cualquier plataforma que tengamos, inclusive en un disco duro externo, y listo. También podemos hacer referencia a la importancia de tener un inventario bien estandarizado y ahora sí que dirigido a una nomenclatura como tal para poder prevenir todo esto y lograr lograr el mayor resultado con nuestro departamento de ingeniería biomédica. ¿Okay? Por último, les comparto unos tips and tricks. Primero, es bien importante la comunicación y la humildad, porque muchas veces no nos acordamos que no todo el mundo estudió ingeniería biomédica, así que se vuelve un poquito hasta desesperante el que no nos puedan entender o el que no nos entiendan. Entonces, la comunicación es muy importante. Asegúrense de comunicarle a su personal por qué es importante, ¿sí? Os expliquen el por qué, no solamente soliciten el apoyo, dense el tiempo de comunicar el valor real que oferta el Departamento de Ingeniería Biomédica. Siguiente, todo por escrito. Y por supuesto que es importante en cualquier caso. Todo por escrito, hablándose del inventario, hablándose por supuesto de los criterios de inclusión, los procesos y todo desde la perspectiva de gestión de proyectos debe de ser comunicado a los stakeholders, ¿sí? A los stakeholders que apliquen, por supuesto. Sugerimos que el inventario solamente lo edite una persona para evitar cualquier tipo de problema. Hay que estandarizar la mayor cantidad de información posible, o sea, utilicen campos tipo lista para todos los equipos médicos que puedan utilizar dentro de su inventario, bueno, de los campos que puedan utilizar como tal, para evitar posibles errores, capturar solamente la información que aporte valor, ¿ok? No sean de esos departamentos de biomédica que tienen 70 campos y que su inventario parece más largo que la cuaresma, ¿no? Entonces, por ahí se tengan cuidado con eso. Hay que asegurar también la veracidad de los métricos calculados, ¿sí? Y para eso podemos hacer lo siguiente. Hay que estandarizar la operación, hay que validar la información obtenida de esa información
de esos procesos, perdón, y hay que automatizarlos para no tener que hacer un reporte cada vez, ¿no? Nos pasaba a nosotros y por eso decidimos nosotros innovar en ese proceso, que estábamos en un departamento de ingeniería biomédica y casualmente el director general ese día se apareció diciéndonos, oye Luis, necesito para mañana un reporte de todos los equipos FIPS, que me digas en este año cuántas veces fallaron y cuánto dinero hemos invertido en ellos, porque el día de mañana o ahorita a las 4 necesito, o sea, voy a entrar a una reunión para negociar equipo. Y chill, ¿no? Volteaba a ver todas las hojas que tenía impresas y yo mismo me preguntaba, oye, ¿sabes cuánto me voy a tardar en hacer ese reporte? Pues un montón, ¿no? Entonces, por eso fue una de las razones por las cuales decidimos innovar en este tipo de procesos. Hay que emitir reportes hacia los stakeholders en una frecuencia y lenguaje viable. No tiene nada de malo preguntarles, oye, ¿qué información te interesa saber para que me evalúes mejor? ¿Qué información necesito entregarte de estas actividades? Llámese mantenimiento, capacitación, las solicitudes usuarias, el inventario, etcétera. Hay que realizar el conteo cíclico por lo menos 2 veces al año y estas son auditorías pequeñas que pueden ser ya sea hacer el inventario total o bien simplemente hacer una pequeña auditoría. Y por último, hay que cambiar nuestra perspectiva de que el hospital o la clínica no es una empresa, es una empresa, ¿ok? Ya sea pública o privada. Y para eso hay que sumar los esfuerzos que tengamos nosotros para realmente asegurar que estamos proveyendo información para la toma de decisiones. La labor de los ingenieros biomédicos en el día a día es sumamente importante y agrega un valor que no se imagina. Es bien importante que ustedes se vean como partícipes y gerentes en la toma de decisiones en esta empresa. Y les puede venir muy bien hacer énfasis en la parte de los métricos con sus tomadores de decisiones para entonces transmitir el valor del Departamento de Ingeniería Biomédica. Yo le dije algo muy cruel a varios ingenieros en una presentación, porque me decían, ¿no? Y digo cruel porque es realista, no es crudo. Me decían, sí, dije, pero es que pues mira, nosotros, suena muy bien lo que estás diciendo de ser gerentes y todo este rollo, pero pues, nosotros estamos en el sótano, ¿no? Nadie nos pela, no tenemos ni multímetros, ni equipos de medición, etcétera. Yo les contestaba, bueno, ¿de qué manera estás solicitando una inversión en tu área, no? No, pues ya le dijimos muchas veces a la persona que necesitamos un área, etcétera. Bueno, con todo respeto, ya le dijiste cuánto dinero está perdiendo porque no te compra un simulador de paciente o no te compra un analizador de seguridad eléctrica. Y nosotros hicimos un estudio que les puedo mostrar en algún otro momento y es parte de un curso que tenemos disponible, que también les voy a enviar el correo con la información por si es de su interés. Pero hospital que adquiere un simulador de pacientes y un analizador de seguridad eléctrica y tiene un ingeniero disponible para realizar el mantenimiento de sus monitores de signos vitales, ahorra cerca de un 40% en presupuesto en un periodo de 5 años, que es en promedio la vida útil de un analizador y simulador de equipo médico, ¿sí? Entonces, es importante ver el lado del negocio para determinar en qué lenguaje le estamos hablando o en qué lenguaje les vamos a hablar, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo el contenido relacionado al webinar. Espero que les haya gustado. Esta es la primera edición de una serie de webinars que vamos a hacer de aquí a finales de año. Por último, quisiera yo hacerles unas invitaciones. En octubre, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, ahora sí que en participación con Coral, que es el Consejo Regional de Ingeniería Biomédica, tienen el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica a llevarse a cabo en Cancún del 2 al 5 de octubre. Nosotros vamos a estar por ahí, esperamos verlos en nuestro stand para que pasen a saludar y se tomen una foto con nosotros. También la Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica, la división de Ingeniería Clínica, organiza un congreso que es cada 2 años, que es el Congreso Mundial de Ingeniería Clínica y Gestión de Equipo Médico. Entonces, este congreso va a llevarse a cabo en Italia el día 21 al 22 de octubre. Y bueno, yo voy a estar por ahí, entonces si alguno de ustedes está por ahí, también me encantaría tener una conversación con ustedes acerca de tal vez qué les pareció el webinar y sobre todo qué les gustaría ver en las próximas ediciones. Y por último, les paso 2 tips. Por ahí hay un grupo de Facebook en el que tenemos ahora sí que una participación importante. Hay más de 20,000 miembros de 100 países en donde ustedes pueden preguntar acerca de maestrías, posgrados, consejos, etcétera, etcétera. Por ahí les dejo la liga.
Y por último, el sitio web de la Federación, bueno, de la División de Ingeniería Clínica, que tiene un foro en donde pueden preguntar muchísimas cosas relacionadas a los problemas que ustedes tienen en el día a día. No están solos, pueden ustedes preguntar y con muchísima confianza más de 100 expertos les pueden contestar en ese sentido. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos muchísimo su participación. Estamos muy contentos de estar platicando aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, a nombre de nuestra empresa Think, les agradecemos muchísimo su tiempo y agradecemos cualquier pregunta, comentario, sugerencia que ustedes pudieran tener en este webinar.